Hola, ¿cómo están, queridos? ¿Cómo andan todos ustedes? Regresamos nuevamente a hacer 100 metros y hoy con el primer histórico del 2025. Estos programas que dedicamos a algo en especial para fascinarnos con la historia de nuestra divina ciudad de Venado Tuerto. Hoy estamos en la asociación del Archivo Histórico Digital de Venado Tuerto. Estamos justamente en la calle Saavedra con Maipú. Este lugar fue inaugurado el año pasado, el 7 de agosto del 2024, y la verdad que es un espacio que los venadenses debemos visitar, al menos si nos interesa la historia, o colaborar con la historia de Venado Tuerto. Vamos un poco a contar esto de cómo fue que el hombre empezó a archivar, y realmente es muy llamativo la capacidad de nosotros, los humanos, de haber pensado hace 5.000 años atrás en comenzar a archivar datos. Podemos decir que el primer archivo histórico que se descubrió como archivo histórico fue de la ciudad de Ebla, en el norte de Siria, una antigüedad de 3.200 años antes del nacimiento de Cristo. Se descubren en restos arqueológicos subterráneos tablillas de arcilla que eran las únicas que podían sobrevivir al tiempo, ya que los papiros y otro tipo de material iban corrompiéndose, ¿no?, con la antigüedad y los años. Sin embargo, estas tablillas de cerámica, que además estaban exactamente cuando las encontraron ubicadas como un archivo, con orden de número, etcétera, fueron los primeros materiales que podemos decir donde el hombre quiso revalorizar para el futuro, contando un poco la historia del pueblo, donde habían archivos que tenían que ver con la economía, con la política del tiempo, etcétera. En realidad podemos decir que archivar es guardar en un espacio seguro algo que tiene importancia. El tiempo fue pasando y, como ustedes saben, a pesar de que hoy estamos en una modernidad y tenemos un archivo digital, porque estamos en otra era, seguimos haciendo exactamente lo mismo. En la edad donde estaban las civilizaciones romana y griega, se encuentran también archivos muy importantes que sirvieron para hoy tener parte de la historia sabida, aprendida, y que podemos revisar. Y muchos de estos archivos están en sitios especialmente custodiados, donde personas pueden visitarlo diariamente. El archivo viene de la palabra del latín, ¿no?, archivium, pero antes era como un dios el archivo. Fíjense, se llamaba Valbert, y esto significaba que era un dios que lo podía guardar todo, tener todo en un orden. Realmente es importante revisar los anales de la historia para saber que, por ejemplo, en la Edad Media los archivos estaban en los palacios. Luego, en Europa podemos decir que en la Revolución Francesa se hace el primer relevamiento histórico nacional francés, contando con muchísimo material que quedó ahí guardado, y luego países europeos como Suiza, más adelante, empiezan a emular un poco, copiar lo que hizo Francia, y podemos hoy tener gran parte de la historia bien guardadita. Hoy nos vamos a dirigir a nuestro propio archivo digital de nuestra ciudad, donde podemos aportar, visitar y sobre todo aprender, porque cuando aprendemos de la historia de un lugar, de un sitio, de una sociedad, también aprendemos sobre nosotros mismos. Ahora vamos, ¿me acompañan? Nos vamos al interior del Archivo Histórico Digital de Venado Tuerto.
Ahí está. Vamos a visitar el archivo. Nos estaban esperando porque les avisamos que venían, ¿eh? Y estamos acá entrando para charlar con el director, el señor Pablo Javier Hilari. Mirá que me aprendí hasta tu segundo nombre. ¿Qué tal, Pablo? Contento de estar por aquí. Nos vamos a mover un poquito para acá, que tenemos un poquito más de luz. Mirá qué bueno que esté este espacio. ¿Desde cuándo estás dirigiendo esta asociación? Mira, la dirección es desde el año 2022. Antes estuve como presidente. Sí, es una historia un poquito más larga y eso es 2017. Así que ya unos 8 años. Bien, ¿ligado con la historia siempre? Sí, yo estudié antropología, con las ciencias sociales en general, después con los archivos y a través de los archivos a la historia. Ese es el recorrido. Qué bárbaro, ¿eh? Yo en la presentación decía que qué interés que tuvo el hombre de guardar, de guardar con seguridades, con seguridad quiere decir guardamos con recopilación, con anotación y que se conserve, ¿no? Porque aquellas tablillas de arcilla que se encontraron, que hasta en el lomo, porque era como un lomo de libro, tenían el resumen de lo que contenía cada tablilla. Realmente asombra el poder que tenía esa humanidad en ese tiempo, esa población, de querer conservar con lujo de detalle. Y es la posibilidad de conectar entre generaciones, poder conservar documentos escritos permite pasar muchas generaciones y con cierta certeza sobre los datos que ahí se contienen, así que Bien. Es eso. Ustedes, al poder formar esta asociación, tuvieron que conectarse con otros espacios que estaban haciendo la misma actividad, como para ir nutriéndose. A ver, empezamos cómo, porque en Venado Tuerto, si bien tenemos una historia que es, si la vamos a comparar con los sumerios, imagínate que somos muy pequeños, más recientes, pero igual hubieron personas que se dedicaron mucho tiempo de su vida a poder dejar este material para todos nosotros. Sin duda. Ahora, después seguramente en un momento lo veamos allá en el archivo, pero fue pieza fundamental José Favoreto. José Favoreto fue parte del grupo inicial del archivo histórico y bueno, él obviamente es el gran recopilador de documentos, de historias del siglo XX. Así que sin duda como que la base del archivo viene de ahí. Después de ahí fuimos sumando. Sí, se dice que desde los 12 años don José empezó a anotar datos y resultados y no dejó, porque aparte de su libro, ¿no?, que hizo 5 libros, hay pero lujos de detalles que realmente asombran. Y a veces también hasta te pone un poco pesado el libro. ¿Por qué? Porque nosotros somos de otro tiempo, pero para la gente de esa generación era importante ese tipo de detalles. Sí, ni hablar, están recopilaciones de todo, de comercios, como decías, de resultados deportivos, de lugares, de familias, quién vivía dónde. Bueno, justo el programa 100 metros tiene partes que recopila cuadra por cuadra quién vive o quién vivía en ese momento cuadra por cuadra. Es como si fuera una nieta de José Favoreto. Qué divino don José, que lo conocí y la verdad que fue un ser adorable, que ya no lo tenemos entre nosotros, pero que nos dejó este material. Cuando uno piensa en el archivo, al comienzo, como hoy lo tenemos digital, es como más fácil, ¿no? Pero cuando uno piensa en un archivo, se imagina una cantidad enorme de cosas para ordenar. Exacto, sí. Primero conservar, seleccionar qué es lo que queda, porque si no sería infinito y lamentablemente no tenemos lugar para todo.
Y después de que se seleccionó, ordenar para que casualmente sea encontrable. Si alguno no sabe que lo tiene, es como que no esté. Así que el trabajo clave es ese, es ordenar y describir. Bien, ¿cuántos años entonces hace que prácticamente se está recopilando así, con más seriedad, con más orden, nuestra historia? Y por lo menos 8 desde que existimos formalmente, y hay como una suerte de prehistoria del archivo, que son unos 2 o 3 años antes. Así que llevamos casi por una década de sistematizar información. Hubo otros intentos antes, obviamente el municipio tiene o tuvo su archivo en su momento, con sus idas y vueltas. Ahora estamos en este edificio, tanto el archivo histórico digital como el archivo Cayetano Silva, así que ahí confluyó. Y bueno, el archivo municipal tiene cosas más antiguas también. Por ahí más adelante veamos, tenemos cosas del siglo XIX. ¡Wow! Es importantísimo, ¿eh? Sin duda. Porque a partir de justamente ese siglo es como que empieza en el mundo el querer tener cada ciudad su archivo, o sea, despertó un interés general. Sí, de hecho la información que hay de ese momento es la documentación administrativa. No se pensó como documentación de archivo, se convirtió en documentación de archivo. Son la correspondencia a la Comisión de Fomento, lo que era la municipalidad en ese momento. Así que hay de todo, lo que pedían, lo que se quejaban, de todo. Qué bueno, debe ser hasta divertido a veces leer ese tipo de material porque es el decir escrito en palabras de aquellas personas, de esa sociedad incipiente que estaba en Venado Tuerto, ¿no? Que tenía pocas calles, que las calles eran de tierra, que había poca gente. Sí, que pasaban cosas como ahora, porque hay notas de que se inundó la calle. Hay una de justamente de esta calle de Saavedra, sería de la cuadra que sigue, atrás del Jockey, quejándose de que se inundaba para que levanten los terrenos, cartas quejándose que no hay casas para alquilar en Venado. O sea, que hay cosas persistentes. Mirá vos, o sea que la historia vuelve a repetirse. Parece, y en realidad sí, sobre otros temas que son actuales, uno también mira diarios, revistas que conservamos de hace 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, y ve que vuelven ciertas temáticas.
ahora ya vinimos y nos sentamos, porque esto lleva tiempo, como el tiempo que llevó conformarlo. Estamos en una sala que es, digamos, muy especial, muy particular. Ujú. Acá deben haber fantasmas también, porque la historia, viste, también lo tiene, con la parte realmente donde está el archivo. Sí, es lo que se llama sala de conservación, es donde se conservan los documentos. Y acá tenemos toda una parte del archivo, que no es todo, hay más. Esta es la parte de lo que se fue juntando a partir del Archivo Histórico Digital, que es esta asociación civil que se conforma en 2017. Acá tenemos, por ejemplo, detrás nuestro todas estas cajas, que son más de 50, son lo que era el archivo personal de José Favoreto. Así que ahí tenemos, como te comentaba al principio, de todo. Pero no es lo único que hay. También tenemos, por ejemplo, el semanario La Ciudad completo, que se editó del año 78 al 96. Qué bueno. Eso es maravilloso porque prácticamente todos los eventos de relevancia de la ciudad de ese periodo, uno los puede rastrear y encontrar ahí información. Qué bueno que la gente guardó, ¿no? De los diarios, porque el diario es un papel difícil de conservar, ¿verdad? Sí, a ver, es un material que hay que tener ciertos cuidados. Por allá anda un equipo que usamos para monitorear la cuestión de la humedad y la temperatura, de que no Claro. tenga variaciones muy fuertes. Pero sí, en el caso de este diario tuvimos suerte porque lo conservó en su momento Mauro Camilato a través de la Asociación de Periodistas, lo donó o lo dio para la guarda en la biblioteca a Meguino. Wow. Y cuando arrancamos en el 2017 vos decías, bueno, hubo otros Sí. que hicieron trabajo, por supuesto, ¿sí? Así es la vida en comunidad, es continuar esos esfuerzos a través del tiempo. Y ahí fue que la biblioteca, digamos, dando cuenta que ahora había un archivo constituido, nos lo cede a nosotros para que lo conservemos. Así que de ahí vino eso, vinieron otros diarios, tenemos algunos números del informe. Y tenemos también fondos familiares, es decir, archivos, lo que suele tener una familia en su casa, fotos, cartas, documentos, hasta de bautismo, las cosas que, los papeles que la gente Todo en guarda. papel. Todo en papel, que hemos recibido, por ejemplo, el de la familia Boyle, ahora que estaba la casona Mayflower Sí. en venta. Bien, ahí imagínate que había cantidad de archivos, porque eran unos cuantos, vivieron muchos años y tuvieron muchas actividades de relevancia. Claro. Así que ese es un Una archivo. familia muy interesante, ¿no? Que era muy pluralista, digamos, en sus actividades. Exactamente, comerciales, artísticas, periodísticas, literarias, de todo. Y el archivo de la familia casualmente refleja ese, lo estamos trabajando todavía, porque o sea, es muchísimo material que obviamente tiene un orden que tenía quienes lo fueron conformando, sobre todo en Patricio Boyle, pero bueno, cuando llega al archivo es un poco entender esa lógica. Pero ahí hay material maravilloso, desde fotos, me preguntabas en un momento de anécdotas de la ciudad. Hay unas, por ejemplo, me parecen maravillosas. Son del año 35, enfrente donde está ahora el bar 1927. En el medio de la calle había un pino enorme. No. Después te puedo mostrar alguna foto que salió. Un pino que había quedado ahí en la calle. Bueno, Lo respetaron, digamos. hasta el 35 que se fue a pavimentar la calle estuvo. Ya después no. Pero bueno, están las fotos de eso, por ejemplo, y eso quedó en un fondo familiar porque vivían a media cuadra de ahí y habrá sido el entretenimiento de ese día, ver qué pasaba con todo ese movimiento. Claro, qué bueno, ¿eh? También sabemos de unas anécdotas que tienen que ver con el creador de la Virome, que estuvo un tiempo, porque pasó por Venado Tuerto, por la familia Boyle. No, es muy, ya te voy a conectar con gente que te pueda traer información de eso, porque creo que entre todos podemos agrandar esto, pero enormemente. Por ejemplo, Diario El Alba. Diario El Alba debe tener su colección. Sí, Diario El Alba tiene, hasta donde sabemos, el archivo. Se nos ha complicado hasta ahora acceder al Alba, pero sí, es la publicación Bien. con más, digamos, con duración continua Claro, en después el estaba tiempo. La Opinión. De la opinión tenemos algunos sueltos. Siempre me río porque tenemos de todos los años. Uno o dos, pero de todos los años. Todos los Entonces, años. quien tenga un diario de la opinión dando vuelta, También. si lo acercan, nos viene súper bien. Pero sí, digamos, tenemos otros diarios. Bueno, el informe te mencionaba hace un momento. Estamos ya comenzando lo que es la digitalización del informe. Eso es un paso adelante, se dio muy importante a principios de este año, para poder comenzar con ese proyecto. Y ahí tenemos, digamos, el tiempo que viene después de la ciudad. En Palma un poco se superpone, pero podemos llegar casi hasta acá.
hasta hace unos 5 o 6 años. Esto lo tenemos que remultiplicar, acá tiene que venir más información, porque también la gente sabiendo, informándose de cómo funciona este espacio, es como va a poder colaborar. Seguro, colaborar con material que dona y aprovecharlo también, porque la verdad que estamos muy contentos de investigaciones que se han ido haciendo, no solo de por ahí alumnos de terciarios, de historiadores, de investigadores o de gente que tiene intereses por ahí muy concretos de datos familiares. Nos suelen llegar consultas de gente que tiene consultas genealógicas por temas de ciudadanía, claro, y demás. A unos cuantos por ahí no tenemos la documentación que se conserva, pero lo hemos podido orientar, así que también cumplimos ese rol. Así que sepan que si traen su material histórico, se lo pueden llevar, no es que se lo van a dejar acá, porque la gente tiene apego, ¿no? Exacto. Por algo que después, en definitiva, ¿sabes qué? Termina tirado. Suele pasar, pero en cualquier caso, por algo somos el Archivo Histórico Digital, claro, entonces está la opción para quien quiera conservar los documentos o le dé miedo que pase algo, prestarlo, nosotros lo digitalizamos en un tiempo muy breve y se lo devolvemos. Bien, ahora vamos a seguir por otro camino dentro de esta asociación de archivos históricos digitales de la ciudad de Venado Tuerto. Bueno, y acá ya estamos en el espacio donde se escribía con tinta china, y con pluma y tinta china. Es el archivo que tiene que ver con todo nuestro municipio. Así es, esta es la parte del archivo municipal, digamos lo que viene en esta unión de archivos del Cayetano Silva y que por lo tanto es documentación municipal. Lo que tenemos acá adelante es tan viejo que ya no es municipal, es de la Comisión de Fomento. Claro. Sí, antes de la década del 30, antes de que Venado se constituya como ciudad, no teníamos municipalidad, teníamos comisión de fomento, y esta es parte de la correspondencia que se enviaba a la comisión de fomento. Acá, no sé, por ejemplo, está el sello de la comisaría Distrito Venado, este es el famoso, por lo menos para los que andamos dando vuelta por archivos, famoso comisario Sosa. Mira vos, claro, ya es como que son, a pesar de que no están presentes, son como conocidos, ¿no? De tanto buscar y uno se va empapando, ¿no? O sea, yo te iba a decir, de pronto tu vida fuera del archivo es una cosa, pero cuando entras acá, entras como en un mundo, en una película. Una cosa así, y como toda película hay personajes recurrentes, Isidoro Sosa es personaje recurrente. Sí, estuvo muchos años, evidentemente manejaba una cuota de poder y claramente, digamos, la policía en esa época se encargaba de un montón de cosas. ¿De qué se encargaba? A ver, obviamente desde las cuestiones que uno identifica hoy como cuestiones policiales, de multar y demás, pero también a otras relacionadas al orden general, para momentos de elecciones y demás, aparece ahí, él es el comisario Sosa, digamos, actuando de forma, digamos, hoy le parecería un poco raro, pero bueno, era la ley y el orden. Claro, era otro tiempo, qué importante. Sin duda, qué importante. Y aquí entonces tenemos toda información de ese periodo, digamos. Sí, y no sé, hay de todo. Esto, vale decir, está en la página del archivo. Todo esto que tenemos acá, toda la correspondencia municipal, está ya digitalizada y la pueden usar o buscar en el archivo. Están las imágenes en muy buena calidad. Pero sí, a ver, hay de todo. Hay cartas, por ejemplo, de dueños de casas de tolerancia. ¿Qué era eso, casas de tolerancia? Casas de tolerancia en ese momento había legislación que regulaba la prostitución. Claro. Las casas de tolerancia era donde se llevaban a cabo esas labores y citas y otras Pero vos cuestiones. Fíjate, ¿no? ¿Qué nombre que le pusieron? Era como medio así como camuflado. Exactamente, pero bueno, camuflado pero regulado, porque casualmente las cartas son o solicitando la habilitación o pidiendo que la restituyan o quejándose de que se había pagado, no sé, algún derecho había que pagar y no estaban funcionando las cosas como debían. Mirá vos. Súper interesante. Bueno, de eso
como te mencionaba al principio, de cuestiones que siguen pasando hoy en día, que se inunda la calle, que hay problemas con el vecino. Claro, lo que escuchamos en un contestador telefónico de un medio de comunicación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Parecido. Ni hablar, bueno, de deudas, hay algunas muy divertidas, visto desde acá, se le escribe al comisario de otro pueblo que le había secuestrado el caballo a uno de acá de Venado que no podía hacer, bueno, nada, Así. espectacular. Qué lindo, qué lindo. La verdad que muy rico el contenido, y realmente para todos aquellos que de pronto, no sé, pueda ver o algún tipo de material así, lo puede venir y vos lo vas a ir adjuntando. Sí, sí, por supuesto. A ver, es súper bienvenida toda la documentación Que se puedan. pueda leer. Ahora te digo, ¿cómo escribían con esas letras todas, viste? Sí, una caligrafía. Una cursiva tenían, viste, de otro tiempo que a veces es difícil de leer, de entender. Tan es así que hay toda una rama de la archivística que se llama paleografía, que es gente que se dedica a saber leer o interpretar bien escrituras antiguas. Obviamente la paleografía, no en nuestro contexto argentino, pero en Europa y demás, es poder leer por ahí cosas del siglo XII, del siglo XIII, pero también existe para lo que es la época colonial y un poco más acá en el tiempo, el siglo XIX. Porque... Escucha, la terminología que cambió y que de pronto vos decís, uy, acá que esta parte me quedé en nada, no sé qué quiere decir. ¿Y en qué diccionario lo busco? ¿Viste? Sí, y la grafía, inclusive formas diferentes de redactar, cosas que nosotros por ahí escribimos con I latina, se escriben con Y, uno la puede llegar a detectar, pero digamos, no es que es un error, el lenguaje se va transformando a lo largo del tiempo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a seguir recorriendo porque eso está muy apasionante, Pablo. Seguimos recorriendo este espacio que realmente da para quedarse más tiempo, da para hacer hasta otro programa más adelante, porque no se termina esto así de simple. Estamos en el sector donde la tecnología avanza sobre el archivo histórico de Venado Tuerto y qué es lo que se está logrando en este lugar.
Bien, acá está Dayana digitalizando negativos. Este es un archivo que nos donó Alberto Gauchat, que fue fotógrafo del semanario La Ciudad, el que te mencionaba hace un rato. Sí. Él fue fotógrafo más o menos de mediados de la década del 80 hasta principios de los 90 y nos donó todos los negativos, todo el material en crudo que él sacaba, que una parte importante terminaba en el diario. Pero bueno, si en el diario, no sé, hay 1000 fotos de él, acá hay 30.000. Claro. Estamos ya por terminar este trabajo de digitalización, es relativamente lento, casualmente pues se digitaliza a partir de negativos, ¿sí? Claro. Para los más jóvenes que estén mirando, que no saben lo que que no es. saben que es un negativo, esto es un negativo, estas tiritas contienen las fotos, y arrancamos prácticamente en pandemia, en el 2020. Bien. Pero bueno, entre lo lento que es y la cantidad de fotogramas que son, recién ahora lo estamos terminando. Lo que se viene ahora, que se va a abrir a la comunidad, es poder identificar, porque estas fotos no tienen en la mayoría de los casos ninguna descripción. Claro. O sea, es la foto. Claro. Algunas cosas no podemos dar cuenta qué es, pero hay otras que la verdad vamos a necesitar de la comunidad para identificar personas, lugares, situaciones. Así Bien. que se viene eso. Te pregunto algo porque viste ya nombraste, bueno, con Gauchat hemos sido compañeros también por el periodismo, ¿no? Encontrándonos en las noticias, ¿no? Chocándonos con otros medios. Es cierto, sacaba muchísimas fotos y hay otros fotógrafos también de la época que también tienen mucho material. ¿Qué pasa con ese material que uno guardó en VHS, en Super 8, todo lo que es lo fílmico, lo que es video? Bien, para lo que es VHS tenemos la posibilidad, hemos empezado a hacer algún tipo de pasaje de algo de material que nos llega en VHS a digital. Y para lo que es Super 8 tenemos un amigo de la casa, parte del grupo, que tiene un proyector de Super 8. Buenísimo. Así que ahí se proyecta y se filma, básicamente. O sea, es la forma a bajo costo que tenemos con los recursos que tenemos de digitalizarlo, pero se pueden obtener buenos resultados. También debe haber mucho material en ese aspecto. Sí, video todavía no nos ha llegado tanto de particulares, sobre todo en fílmico, Super 8, Super 8, ese tipo de cuestiones. En VHS sí, algo nos ha llegado, e inclusive Fabián Bernetti, que es parte del equipo, cuando Canal 12 se estaba mudando, pudo recuperar algo del material que no se podía mudar. Así que tenemos una buena cantidad de VHS, e inclusive de CDs y DVDs, que sobrimó un poco más rápido. Genial. Tenemos una buena cantidad de publicidades de los principios de los 2000 muy divertidas. Después te muestro. Qué lindo. Bueno, gracias Pablo por recibirnos también. Vamos a volver porque acá no, viste, como que te quedan muchos puntos suspensivos, seguir investigando más de este espacio e invitar a todos los venadenses particulares que tienen ese material, ese casamiento importante de los abuelos en Super 8 o en video, algún momento importante que a lo mejor no fue registrado por el periodismo. Entonces está bueno poder colaborar porque esto va a hacer que en el futuro, venadenses del futuro, puedan conocer nuestra historia y sea un espacio de visita cultural de la región, ¿no? Así es, sí, bueno, eso también es importante. Trabajamos con la región, hay algunos documentos que no son de Venado, que son de lugares de la zona, que son San Eduardo, Murphy, Carmen, así que son bienvenidos. Y por supuesto que a medida que se vayan desarrollando esos espacios en los pueblos, irá volviendo esa documentación también a sus lugares de origen. Llegamos al final del programa 100 metros, esta vez con el primer histórico del 2025 en la Asociación del Archivo Histórico de Venado Tuerto. La verdad que da para volver. Vamos a enviar saludos a nuestros sponsores. Anita, gracias, de Joyería Esmeralda, gracias por tu atención y pueden pasar por ahí, van a poder llevarse una joya de lujo. Gracias por estar con nosotros. Utopía Mercerías, también Jezabel te va a atender a una velocidad récord para venderte todos los
los botones que te faltan. Saludos también para vos. A la lavandería Dimmer, miren cómo llueve, hay que llevar la ropa al lavadero, así que comuníquense para poder tener todo limpito y seco. Mandamos saludos a Alma de Diamantes, en un lugar donde podés encontrar decoración, mates, velas, etcétera. Tenés que visitar Alma de Diamantes en la calle Mitre 782. Creo que esa es la dirección. Está entre la calle Mitre, entre Avenida Casello y Belgrano. Búsquenlo y visiten ese espacio. Mandamos saludos a la senadora departamental Leticia Di Gregorio, gracias por estar con nosotros, a Territorialidad y Desarrollo Cultural de Venado Tuerto, a la MUNI de Venado Tuerto, a la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad y por supuesto un saludo grande para ustedes. Nos esperamos en la próxima semana andando ya por alguna calle de nuestra ciudad.